Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Día a Día con la Tecnología. Hoy hablaremos de la educación a distancia, en donde tenemos a nuestro invitado, José Heriberto Sánchez. Sabemos que se trata de una innovadora forma de aprender y enseñar y llevar la forma didáctica hacia la tecnología. Gracias. ¿Qué requiere la educación a distancia? Pues la educación a distancia requiere de varios elementos que son importantes que nosotros como maestros lo estemos viendo, ¿no? Primero, es una gran necesidad a nivel internacional el que estemos implementando o incorporando tecnologías dentro del aula, que no es nuevo, vamos a decir. En México teníamos ya algo de tecnología con diferentes proyectos gubernamentales, como por ejemplo Enciclomedia o aulas de medios, ¿no? Es decir, las escuelas están por acuerdo presidencial y de los estados de ir teniendo acceso a la información a través del Internet. Es decir, el Internet es una de las herramientas básicas para la educación a distancia que ha ido creciendo mucho de manera acelerada. La pandemia nos enseñó también que los maestros ya conocíamos algo de tecnología, pero que no necesariamente la implementábamos en el aula para la enseñanza, sino que la utilizábamos, tener un equipo, buscar información, y en el equipo teníamos nuestros archivos como a manera de almacén de esa información o como procesamiento de datos de esa información, ¿no? Como hacer algunas presentaciones muy sencillas. Sin embargo, esta ausencia de los estudiantes y de los maestros en el aula nos obligó a utilizar otras aplicaciones que de alguna manera sabíamos, pero no las incorporábamos, y eso nos obligó a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las condiciones. También tiene que ver con otra de las necesidades, que es que se modifiquen las políticas. Por ejemplo, o lo viven ustedes ahorita de una manera más libre. Hace 8 o 10 años estaban prohibidos los teléfonos en el aula. Hoy es una necesidad. Sin embargo, eso no quiere decir que porque tengamos el teléfono en el aula somos mejores. No es el teléfono, sino las aplicaciones que se pueden hacer a través del teléfono. Entonces, el teléfono puede ser un buen distractor o un buen conector entre las necesidades académicas que tenemos como estudiantes con los contenidos y en vinculación con los necesidades de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que ir incorporando todo. Y también implicaría un cambio de actitud de los maestros. Tener acceso a la información nos hace tener más espacio y tiempo libre, porque sabemos dónde está la información. Pero lo que necesitamos ayudarnos y ayudar a los estudiantes es a procesarla, no saber dónde está, sino qué se hace con esa información o con esos datos, ¿no? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Cada día hay más aplicaciones también que son gratuitas, otras que son de paga. Entonces, hemos ido accediendo en gran medida a una multiplicidad de apoyos tecnológicos para la enseñanza presencial y a distancia. Hoy podemos decir que toda persona puede estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado sin necesidad de moverse de su casa, porque esto ha facilitado ahorro de tiempo en el traslado, costos, ¿sí?, a cambio de sacrificar otro tipo de situaciones. Pues mira, es que implica, por ejemplo, una de las dificultades a las que nos enfrentamos en la pandemia es el contar con herramientas tecnológicas en casa, que vimos que los maestros podíamos quizás tenerlo, pero los alumnos no. Y entonces eso que yo quiero enseñar a distancia, pues no llega a tener el efecto necesario con los estudiantes, porque ellos no tienen los receptores de esa información, que eran los teléfonos y todo eso. Por eso creció mucho la venta de teléfonos
el incremento de las empresas de telefonía o de comunicación en cobertura, en subida y bajada de datos, creció mucho, ¿no? La venta de teléfonos, la venta de tablets, etcétera, porque se convirtió en una necesidad que muchos de los alumnos quedaban fuera, eran excluidos de la educación por no contar con esos recursos tecnológicos. Y eso se vio ahorita en pandemia, ¿no? Se vio en pandemia, antes no lo usábamos. Sí, mayormente, ahorita. Así. Por eso, y bueno, también otro punto de vista es que sí, o sea, creo que muchas veces nosotros vemos nada más nuestro punto en lo que nos queda cerca de nuestra comunidad, pero no vemos, por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en lugares que no tienen internet, por ejemplo, en lugares rurales que no tienen como acceso a eso, ¿no? Sí, ese es otro de los puntos que es puntos importantes, que es el gobierno federal y los estados han ido incrementando la cobertura pública, gratuita, en plazas. A veces han hecho intentos, pero no lo han conseguido del todo en los autobuses, pero quedan pendiente comunidades. Entonces, para esas comunidades que están un poco distantes de los centros poblacionales, también hay otro que no es lo que tenemos en la ciudad, que es el cableado, y entonces en las comunidades se optó por apoyar en el internet satelital o la telefonía satelital, que resulta ser más barata que la que tenemos, ¿no? Entonces hay implementos de apoyos. La barrera en el uso de la tecnología para acceder a la información o para realizar muchos otros procesos que hoy son necesarios desde cualquier aparato o dispositivo se va haciendo cada vez más corta, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ahorita ya no hay tanto pretexto para decir es que no tengo acceso, no tengo datos, no tengo internet. No, a lo mejor hace 3 años sí, pero ahorita eso se ha ido reduciendo. Esto no quiere decir que estamos satisfechos con todo lo que se ha hecho, falta mucho. Un gran brinco que viene para la educación a distancia lo acabamos de ver en estos últimos 2 meses, la inteligencia artificial. Es un aceleramiento a los procesos informativos, a la construcción de otros datos a partir de inteligencia artificial, es decir, de programación muy avanzada que podíamos verlas en películas como futuristas, pero que hoy son realidad. Se acercan más a la realidad. Sí, por ejemplo, veíamos Yo Robot, El Hombre Bicentenario, y muchos otros que decían, ¿cómo es posible? ¿Eso va a pasar mucho tiempo? Pues no, porque hoy ya lo vemos. Sí, está. Bueno, una de mis preguntas es, ¿qué factores o elementos usted cree que, aparte de los que ya mencionó, influyen dentro de esta, pues sí, educación, se puede decir? A distancia. Bien, primero, es diferente la educación a distancia porque en la educación presencial nosotros como maestros tenemos la planeación, llevamos el plan de trabajo escrito y lo vamos llevando ahí como al pie de la letra. Pie de la letra o con ciertas modificaciones, pero en ese momento. Eso implica que yo pienso qué recursos voy a utilizar con los alumnos, pero muchas veces la planeación solamente está orientada como guía para saber yo lo que tengo que hacer y de alguna manera los alumnos. Entonces, hay que cambiar un poco el enfoque de cómo planeo para la clase presencial a cómo planeo en clase virtual. Por ejemplo, yo debo de poner los recursos, o sea, debo de poner las indicaciones, pero debo de poner los recursos también, que generalmente los hacíamos en la clase, en presencial. Allá tengo que poner el recurso para que el estudiante sepa que con ese recurso, llámese un video, un audio, un PDF, un PowerPoint, no sé, todos esos recursos estén disponibles ahí de manera permanente. En ocasiones en la clase presencial nos sacábamos de la manga
porque veíamos al grupo, la dinámica del grupo y entonces íbamos implementando. En educación a distancia no veo al grupo, no siempre lo veo. Puedo tener las clases en línea con un grupo pequeñito de 5, de 10 o 500, pero no siempre los voy a estar viendo en las actitudes o en lo que hacen. Por lo tanto, mi planeación en línea debe estar diseñada para que existan los vínculos necesarios para cada uno de los recursos que pongo. Por ejemplo, revisen tal archivo, pues ese archivo debe estar ahí, o ese enlace del archivo para que ustedes lo puedan acceder, ¿verdad? Voy a planear, voy a evaluar, quiero un producto, ¿cómo quieren que sea ese producto? Pues debe de estar claro, porque yo no voy a explicar a los alumnos, yo no les voy a hablar, ¿sí? En educación a distancia tenemos dos modalidades, la sincrónica y asincrónica. Sincrónica es en el mismo rato estoy dando la clase y están los alumnos, y asincrónica es ahí están los materiales, ahí están los videos, ahí está mi exposición, ahí está, y entonces tienen un determinado tiempo para hacer esas actividades, ¿no? Pero también tiene una gran ventaja, que es, está más sistematizado, cuando está bien organizado todos esos contenidos, y además permite el cumplimiento objetivo de los tiempos, que es de manera presencial, maestro, es que se me olvidó mi tarea, y ya rompes la fecha que yo tenía para poder evaluar. Entonces, en línea o a distancia, el tiempo es específico y se cierra, ya no puedes enviar el documento, porque es más democrático, es decir, tareas iguales para todos, los tiempos y formas, ¿verdad? Entonces esa sería una de las ventajas. Ahora, ahí puedes poner todos los recursos del alumno, que lo vea, que lo realice, que lo lea. En la clase presencial a veces vamos a leer el documento y hay que estarlo leyendo, cuando ahora podemos aprovechar, el recurso está allá y en clase podemos hacer estas otras cosas, que esa es una ventaja cuando estamos hablando, por ejemplo, de una educación híbrida. Doy clases, pero todos los recursos o actividades están en la plataforma. Entonces, hay variantes en eso que nos pueden ir ayudando. Aparte, ¿qué rol cumple el estudiante en esta educación a distancia? ¿Qué tan importante o impactante llega a ser? A manera crítica te puedo decir que el alumno se vuelve más pasivo en algunas clases o en algunos cursos, más pasivo. En otras se vuelve más activo porque yo dejo los recursos y es tarea tuya. Es bronca tuya leerlos en tiempo, en forma, a tus ritmos y tengas la tarea. Entonces te vuelves muy activo, muy hiperactivo. Y cuando el maestro está dando la clase, el alumno escucha, porque también ahí no puedo hacer dinámicas que hago como si lo hiciera en presencial. Entonces, el rol del alumno en la educación a distancia es muy importante, pero el maestro tiene que potencializarlo, tiene que diseñar las actividades para que el alumno trabaje. ¿Sí? Entonces, sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, aquí el maestro necesita formarse en cómo diseñar los programas en línea, para que no falte un vínculo, no se pierda de material, se cumplan ciertos propósitos educativos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y no los tiene a los alumnos aquí, ¿verdad? Cuando es atemporal, cuando es temporal, sincrónica, en el mismo tiempo, pues puede ayudar un poco, ¿no? A ver, prende tu cámara, Juanito, ya prende tu cámara, o te pregunto a ti específicamente, ¿verdad? Que hace sus variantes. Entonces el rol del estudiante es muy importante, así como lo es el del maestro. ¿Cómo se lleva a cabo la educación a distancia? Pues mira, primero fue por necesidad, ahora, porque la educación a distancia la tenemos desde hace 25, 30 años. Ya había maestrías en línea, maestrías que podías estudiar aquí en México
en Querétaro o en España o en otros países, ¿no? Por ejemplo, yo hace 6, 7 años inicié una maestría en línea en España, sin estar en España. Entonces, los recursos eran limitados hace años, hoy son abiertos. Todos ustedes pueden tomar un curso de macramé, un diplomado en biotecnología nuclear sobre el impacto de los delfines en el mar, por ejemplo, de tan especializado, y hay cosas que son gratuitas y hay cosas que son de costo, porque muchas instituciones invierten en recursos tecnológicos. Por ejemplo, sostener una plataforma no es barato, porque hay que pagar. O diseñaste una plataforma, la creaste y la tienes que sostener. Entonces tienes que buscar retribución a esa inversión, ¿verdad? Entonces, por ahí los alumnos tienen que inscribirse, que eso es importante. Hay cosas que son obligadas. Yo te inscribo como maestro y hay otras que son independientes. Yo me inscribo porque yo quiero, ¿sí? Que esa es otra de las ventajas, ¿no? Y también otro control que tiene ahí la educación a distancia también es, yo puedo anularte. Es como decir, te saco del grupo, ¿verdad? O sea, no estés molestando o ya no existes y yo te borro de la lista inmediatamente, ¿no? Y no espero un trámite administrativo. Entonces hay cosas ventajosas, y no, pero siempre yo creo que necesitamos cultura, todavía mucha cultura digital, ¿sí? Porque implica también un compromiso, ¿sí? Compromiso ético, un compromiso académico, tanto de maestros como de alumnos, para poder atender esa necesidad de educación a distancia, ¿sí? Implica esa distancia también una democratización. Muchas personas que antes no podían acceder por sus tiempos o por sus condiciones, hoy lo pueden hacer. Muchas personas que están discapacitadas en silla de ruedas, era difícil que asistieran a una escuela porque tenían que llevarlo a alguien. Hoy lo pueden tomar desde ahí, ¿verdad? O yo trabajo, pero si quisiera estudiar, pero los tiempos donde se estudia, pues ya no me lo permiten porque trabajo. Y entonces, ahora en educación a distancia atemporal, existen esas modalidades que tengo toda una semana para hacer un conjunto de actividades en mis horarios disponibles. Entonces, esas ventajas. ¿Y cuáles son los principales retos que ustedes consideran que tiene la educación a distancia? Bueno, la educación a distancia, uno de los retos es que se va a empezar a, creo, diluir la imagen docente. Diluir en el sentido de que no está, entre comillas, presente. Vamos a decir, yo puedo atender un grupo de 1000 alumnos sin estar. Y entonces la relación docente-alumno se pierde, porque el maestro no está y no sé qué hacer, o ya sé lo que tengo que hacer, pero no necesito al maestro. Y entonces esta relación pedagógica de tú a tú, de presencial, se empieza a romper. Muchos de los estudiantes están prefiriendo lo digital o en línea a lo presencial, porque lo que menos quieren venir es a la escuela, por tiempos, por condiciones, por emoción, por comodidad, porque además una educación a distancia también me permite, al mismo tiempo que estoy tomando un curso, un diplomado o una especialidad, hacer otras cosas que en clase no. En clase tienes que estar toda la sesión y allá no necesariamente. Entonces eso te da otra posibilidad de estar picoteando, de estar buscando, de estar haciendo otras actividades, ya sea en la computadora o dentro de tu casa o dentro de tu trabajo. Por eso es más abierto, pero es un riesgo que yo veo, que es la pérdida de la relación dialógica entre maestro y alumnos, ¿sí?
hay una despersonalización. El maestro no conoce a los estudiantes y los estudiantes no conocen al maestro. Entonces, en línea también es muy difícil si no tengo cierta práctica de ir detectando verdaderamente el proceso del estudiante en el logro de un contenido o un aprendizaje, a diferencia de cómo lo hago presencial. Entonces, esos son riesgos. El otro riesgo es que hay tanta información que se corre ya en el mundo del Internet que existe la copia de otros proyectos o de otros productos similares a lo que me están pidiendo y dejo de hacerlo yo por hacer esta modificación rápida y entrega en tiempo, pero no quizás tan valioso como un aprendizaje real para una profesión como por ejemplo esta. Esos son algunos de los riesgos. Sí, bueno, maestro, yo quisiera preguntar acerca de los beneficios que usted cree que nos brinda la educación a distancia. Ya mencionó algunos, pero en general como... Es más barata. ¿Vale? Es más barata. Bueno. Es más rápida. Más cómodo. Digo, es más rápida porque como ya está el recurso ahí, lo ves con un enlace. A diferencia de que aquí yo les digo, vamos a ver un video, hay que poner el cañón, hay que traer el reproductor, hay que tener equipo, y ahí en educación a distancia lo tienes. El enlace nomás le das clic y ya, al alcance de tu teléfono o al alcance de tu computadora. Es más rápido, tienes accesos más efectivos en esa información. Entonces eso es una gran ventaja. La otra es que es más abierta, más democrática, más amplia, más más libre, sobre todo lo que es sin costo, ¿verdad? Ya en los que tienen costo tiene sus limitantes porque pues hay que pagar. Son servicios que tú necesitas como educando o como estudiante de esa área que te llama la atención, y la institución necesita, vuelvo a decir, cobrar, pero es más abierta. Ha acercado a muchos que no estudiaban al estudio. No siempre al estudio formal, pero al estudio, es decir, a la lectura, a la escritura de algo que quizás no sea tan escolarizado como lo que nosotros llevamos en la educación primaria, por ejemplo, pero sí ha obligado a leer a mucha gente y a escribir, bien o mal, cortado o no, parafraseado o muy pobre su lenguaje en cuanto a calidad, ¿verdad? Pero eso es lo que ha hecho, ¿no? O sea, otras ventajas es que se ha ido ampliando tanto que ya no vamos a poder quitarnos de encima, ¿sí? Y aquí esta idea de aldea global, de que tenemos acceso a toda la información del mundo de manera rápida, ¿sí? A mí me costaba trabajo pensarlo así hace 30, 40 años. Para oír una noticia en la televisión, para ver, era del día de ayer. Para ver una noticia en un periódico, era del día de ayer. Hoy es momentánea. O sea, y eso es gracias al desarrollo tecnológico que nos puede ayudar a tener esta educación a distancia. Por ejemplo, un diplomado de un gran sociólogo, Edward Morin, él hace un diplomado cada año y se juntan más de 5,000 maestros de diferentes partes del mundo. Entonces es una gran ventaja. Antes él tenía que moverse a un lugar a dar una conferencia o dar un curso, y los que podían estar, 30, 50, 100, y ahora es más amplio. Entonces esas son como ventajas que yo puedo encontrar en este ejercicio. Y otra pregunta, para usted, ¿cuál es la diferencia entre educación a distancia y educación virtual? Y educación virtual, lo que estás aprendiendo no es tan cierto o tan claro en ese momento.
O sea, virtual quiere decir que pudiera existir, y educación a distancia existe. Entonces sí, por ejemplo, ahorita estas sensaciones virtuales que puedo tener desde los diferentes sentidos, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial para sentir emociones, ¿verdad? Con un dispositivo, pues es virtual. Sí. O sea, no es, pero parece. Ajá. Y la educación a distancia es, estoy aprendiendo desde aquí lo que desde allá me están enseñando, o lo que estoy queriendo aprender, ¿verdad? Entonces puede llegar un momento en que muchos de estos contenidos de la educación formal, ¿sí?, vaya incorporando lo virtual, o lo virtual va incorporando estos elementos que estaban acá. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Le agradecemos por su tiempo y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, gracias. Bye.